Bueno, mi nombre es César Manso Sallado, soy el Legal Officer o encargado legal del Digital Freedom Fund. Soy costarricense, vivo en Berlín, pero me siento en casa aquí porque aquí viví varios años, cursé mis estudios de Derechos Humanos y Sociología en la Universidad de Barcelona y también llevé el posgrado en Tecnopolítica y Derechos Digitales impartido por Simona, que considero una mentora, aliada y amiga. Y bueno, les presento un poco lo que hacemos en el Digital Freedom Fund. Bueno, tenemos dos programas principales. Lo principal que hacemos es financiar litigio estratégico en derechos digitales. Entonces, bueno, lo que consideramos derechos digitales es bastante amplio, básicamente derechos humanos en la esfera digital. Alguna gente lo asocia más con protección de datos, temas de propiedad intelectual, libertad de expresión y tal, pero consideramos que cualquier derecho humano tiene alguna dimensión digital. Y esa es nuestra principal actividad, pero aparte de eso también tenemos un programa paralelo que es el fortalecimiento y apoyo a la comunidad de derechos digitales. Entonces organizamos eventos, talleres, retiros y también creamos recursos, webinars, manuales prácticos, etc. Así que bueno, la idea aquí hoy es presentarles un poco el trabajo nuestro, pero más que nada el trabajo de las organizaciones con que trabajamos, a las que les proporcionamos financiación, pero también con las que trabajamos a través de los talleres, compartir información y generar comunidad y alianzas estratégicas. En el interés del tiempo voy a empezar a introducir a los miembros del panel. La primera persona que voy a presentar es a Félix Mikolash. Trabaja con NOIB. NOIB significa en inglés None of Your Business o No es Asunto Tuyo. Y es una ONG sin ánimo de lucro con sede en Viena y trabaja para hacer cumplir las leyes de protección de datos, en particular a las grandes empresas, con un equipo de más de 20 expertos jurídicos e informáticos de toda Europa. NOIB trabaja para garantizar que el sector privado respete los derechos fundamentales a la privacidad y a la protección de datos mediante litigios estratégicos. Nicolás. Buenas tardes, muchísimas gracias por la organización de este evento que me parece muy importante que nos podemos intercambiar aquí y que haya también aspectos muy diferentes aquí que hoy ya he podido escuchar. Como César ya ha dicho, trabajo en una ONG que se dedica básicamente a la litigación, es decir, reclamaciones y demandas en temas de privacidad. Y cuando inicialmente Simona me dijo, quiero algún éxito de litigación, pues yo pensé en el Cookie Banner Project y eso es lo que voy a explicar hoy. Y también voy a hablar de un reto futuro que nosotros llamamos Pay or OK, pagar o estar de acuerdo o consentir o pagar, y cómo estos son los futuros retos del tema de Cookie Banners en general. De manera muy breve, el tema de Cookie Banners es un proyecto masivo para nosotros con más de 600 reclamaciones en autoridades de protección de datos en diferentes países europeos. Eso quiere decir que para casi todos los países europeos hemos presentado, o de la Unión Europea para decirlo así, hemos presentado alguna reclamación en materia de protección de datos. ¿Y eso por qué? Pues porque en general estos cookie banners utilizaban y siguen utilizando patrones engañosos para que la gente dé su consentimiento, mejor dicho. Y para hacerlo, lo que hacemos nosotros, o lo que hicimos en su momento, era clasificar todo. Por ejemplo, tener una clasificación de cookie banners que no tenían ninguna opción de rechazar el consentimiento de entrada. Pues era esta la idea de este proyecto, y la verdad es que en este caso no se puede hablar de que ganamos en el Tribunal de Justicia o ganamos en algún tribunal distinto con una autoridad de protección de datos, sino más bien se puede ver un cambio sustancial en la manera de cómo las páginas web utilizan hoy en día los cookie banners. Y los cookie banners comunes ahora mismo ya tienen dos opciones. En general, si una página web cumple con lo que debería cumplir, que es la legislación. Antes de comenzar este proyecto en el 2021, pues esto no era el caso. En general, lo que era muy común tener la opción acepto y tener más opciones. Evidentemente, en ese caso es muchísimo más esfuerzo dar a más opciones. Y ese cambio se debe a, yo diría, dos cosas. Una cosa es las autoridades de protección de datos al final se pusieron de acuerdo en ser un poquito más estrictos en ese sentido. Y por otra banda, o por otro lado, también tenemos las páginas web que imitan otras páginas web. Es decir, cuando Google introduce una opción de decir, oye, pues tienes que tener dos opciones que tienen
misma concepción visual, que tienes un botón y otro botón que tienen la misma forma, el mismo color, el mismo texto casi, bueno, la misma letra para el texto, pues otras páginas web también imitan eso. Pero ¿qué sucede ahora mismo? ¿Qué se puede ver y qué se puede ver exactamente en periódicos en línea? Son estas opciones de o pagas o conscientes. Y esto quizás lo habrán visto en El País o alguna página similar. Es un sistema que existe, que viene de Austria, de hecho, y ahora existe sobre todo en Alemania, Austria, Francia, España y Italia. En otros países no existe, porque las autoridades de protección de datos tienen puntos de vista contradictorios. Pues en estos 5 países dicen sí, sí, está bien, y en otros dicen no, 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 eso tiene que ser ilegal. Entonces, aquí eso es un reto del futuro que es muy interesante, creo yo, porque básicamente tú pones un precio a la privacidad con este sistema, pero de entrada la privacidad o la protección de datos debería ser un derecho fundamental que todo el mundo debería tener independientemente de un precio. Es igual que el derecho a la vida, que tampoco tiene un precio, para compararlo así. Y esto es un sistema que en, en general tiene una ventaja económica para estas plataformas, por lo que lo introducen, ¿no? Dicen, entonces todo el mundo va a consentir. ¿Por qué todo el mundo va a consentir? Porque es más fácil, no tengo que pagar nada, es mucho más rápido. Aquí no, pues es un segundo que hago clic, consentir. Además estamos condicionados por simplemente aceptar estas opciones. Y bueno, eso sigue siendo una discusión en el Comité Europeo de Protección de Datos y también hasta en cierto punto en la Comisión Europea, que se ha pronunciado de momento en contra de ese sistema. Pero veremos lo que será el futuro en ese caso, que creo que es el tema más interesante de protección de datos que hay este año, quizás. Que seguimos con David Cabo, que es miembro de Cibio. Cibio es un medio de comunicación independiente y una fundación sin ánimo de lucro, con sede en Madrid, especializada en vigilar a los poderes públicos. Quieren gobiernos e instituciones transparentes y lo hacen en su lugar a través del periodismo, la incidencia política y la tecnología. David, adelante. Sí, os voy a contar el caso de Bosco, que es una aplicación que gestiona las solicitudes de lo que se llama el bono social de electricidad, que son ayudas que se da a la gente que tiene pocos recursos o a las familias numerosas, aunque tengan muchos recursos. Es una de las quejas que tenemos. Entonces, en 2018, antes de que se pusiera de moda todo el tema de la transparencia algorítmica y todo esto, nosotros empezamos a informar de que había un cambio en el sistema de ayudas y de que mucha gente, millones de personas, no estaban haciendo el proceso para solicitar la ayuda porque había muy poca información y el formulario y el proceso era muy complejo. Además, el ministerio dijeron que no nos daban el código fuente. Para nosotros esto es inaceptable porque este es un sistema que está tomando decisiones que afectan a los ciudadanos, tiene unas consecuencias muy importantes, así que fuimos a juicio. Básicamente fuimos a primera instancia diciendo que en cierto modo esto es como una ley o como un reglamento y que por tanto tenemos, igual que las leyes son públicas, este sistema que tiene el impacto de una ley también debería ser público. Pero no, hemos perdido en primera instancia. ¿Por qué? Bueno, espera, esta es mi última. Sí, bueno, 2 partes. Perdimos en primera instancia, reclamamos a la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional también hemos perdido y ahora hemos pedido ir al Supremo. Entonces estamos esperando que el Tribunal Supremo se decida sobre si quiere mirar este caso a fondo, pero básicamente, y muy brevemente porque me queda un minuto creo, básicamente el gobierno se niega a darle el código fuente, a enseñarlo, primero porque dice que es su propiedad intelectual y que por tanto no lo quiere compartir. Segundo, porque dice que si podemos ver dentro de la caja negra que vendrán los hackers y literalmente ha dicho que podemos entrar en la base de datos de Hacienda y minar criptomonedas, aunque no tenga ningún sentido. Y también dice que, bueno, que no es tan grave porque, total, si no estás de acuerdo, que vayas a juicio y que apeles y que ya si eso, que lo vuelven a mirar. Desgraciadamente, los jueces que nos hemos encontrado hasta ahora no tienen el conocimiento técnico y pues seguramente tampoco el tiempo para entrar en detalle y evaluar estos argumentos, así que se están basando simplemente en los informes del propio ministerio, de un perito del ministerio y del Centro Criptológico Nacional, que dice que esto es peligrosísimo y que dice literalmente que el código fuente es una cosa que no es nada segura y que en Internet nadie serio lo usa.
Y básicamente estamos ahí. Entonces, como os decía, hemos apelado al Tribunal Supremo para que consideramos que esto el Tribunal Supremo no evalúa todos los casos que le llegan, tiene que considerar que los casos son suficientemente importantes y relevantes como para crear jurisprudencia. Entonces, en julio, les explicamos por qué este caso es fundamental, porque este es el primero de muchos casos. En este caso es una decisión pequeña y bien delimitada, pero cada vez estamos viendo más algoritmos, por ejemplo, a la hora de medir el riesgo de las ayudas, o a la hora de en los portales de empleo, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de decisiones cada vez están más extendidas y este primer caso nos está permitiendo ver, aunque de momento estamos perdiendo, nos está permitiendo ver el tipo de excusas y el tipo de argumentos que usa el gobierno para no ser transparente. Y estamos luchando con esto y os contaré cuando sepamos más. Gracias. Digo una cosa. Bueno, habíamos dicho que era gente que está ganando. Esto no ha ganado, pero ganaremos. Sí. Eso es. Sí. Ahora que David mencionó el uso de algoritmos, especialmente en casos para detectar fraude de ayudas sociales, el próximo persona que voy a introducir su nombre es Jelle Klaas, trabaja con PILP, y PILP precisamente es una organización holandesa que trabajó en uno de esos casos, una victoria, no sé si es la que va a presentar hoy, pero que le ganaron a un algoritmo que precisamente trataba de descifrar potenciales fraudes en ayudas sociales y bueno, que tenía muchísimos problemas de discriminación y tal. Les aviso también que PILP ya le va a hablar en inglés, así que si necesitan la traducción pueden ir empezando a ponerla. Así que como les dije, Jelle trabaja con PILP, Public Interest Litigation Project. Es un bufete de abogados sin ánimo de lucro con sede en Ámsterdam. Sirve de aliado jurídico para un grupo diverso de actores, incluyendo ONGs, movimientos, comunidades, activistas, abogados, académicos, que se esfuerzan por promover los derechos humanos, fortalecer el Estado de Derecho y crear un mundo más justo. PILP está reconocido en los Países Bajos como un experto en el campo del litigio estratégico y también ha evolucionado al campo del movement lawyering o la abogacía de movimientos. Jelle, pleasure. The floor is yours. Yes, thank you for having me, and an honor to be in this panel and at this meeting. I have no idea what you just said, Cesar, but I heard my name, so I'll just take the floor and take my 5 minutes. So very sorry I'm not there in real life. So indeed, what was probably said is that I am indeed a human rights lawyer, work for PILP in the Netherlands, and we do strategic litigation and movement lawyering. And I was asked to quickly address litigation successes we had where digital rights were involved. I'll mention two very quickly and stay within my time. So the first one is the SIRI, or the System Risk Indication case. This was about the Dutch government that implemented a system to be able to detect abuse of government money with the help of risk algorithms. So how did it work? One government institute would think of a profile of a possible fraudster, and a black box would be created, and other government bodies had to supply data of innocent citizens in that box. And the machine would go through all the data and would say beep, and then a list of potential suspects would get out of the machine, and then the authorities would then check whether or not you were indeed possibly a lawbreaker. Well, this system is, of course, a huge violation of human rights, like the right to privacy and the right of being innocent until proven guilty. And it also ignored the goal-binding principle. And you hand over data to the government with a specific goal, but this data was now being used for a different and for a repressive goal. And that creates a chilling effect. People will be much more reluctant to share data. And to make it worse, the system was, in practice, only employed to check tens of thousands of people in poor areas with a majority of non-white inhabitants. Well, PILP, as part of a coalition, took the case to court with privacy organizations and the trade unions, and eventually we won. The court decided in November 2020 that this system was violating citizens' rights to privacy and family life. And that was not only about the people that were selected by the system, but everyone whose data was run through the machine, potentially all Dutch citizens, was seen as a victim. So the court disabled the SIRI system, and the government did not appeal the verdict. Well, the second case I want to briefly mention is very recent, and it's also about risk profiles, but now being used by banks. Together with anti-discrimination NGOs, Muslim organizations, and citizens, we litigated the biggest bank in the Netherlands, the ING Bank. And I think
talk for hours, but I don't have that time. So the case is best explained by mentioning the example of one of our main clients, Mr. Ettalabi or Jalal. Jalal had lent 100 euros to his younger brother, and his brother, named Abdelhamid, gave it back to him in cash. And Jalal dealt with this administratively by conducting a transfer from his credit card account to his normal bank account. And the description in the transfer read, 100 euro cash, Abdelhamid. A risk algorithm employed by the bank made them freeze this transaction and asked Jalal a lot of questions. Who was this Abdelhamid? Where does he live? What is his birth date? And if Jalal did not answer these questions, the bank threatened to terminate his bank account. These questions were asked based on the law against money laundering and terrorism financing. And the reason that this transaction was selected was, according to his bank, because the name Abdelhamid resembles names of people on the sanction lists. Well, these sanction lists are lists with political enemies of Western countries, to cut it short, like state officials from Iran, terrorists from Al-Qaeda, and warlords and freedom fighters from other countries that the US has invaded. And the example the bank gave in this specific case to select this particular transaction was of one Abid Hamid Mahmoud al-Takriti. And he's on the list, and he was the presidential secretary of Saddam Hussein, and this secretary dude died in 2013. So for this reason, this client was approached by the bank. Well, we argued that by selecting transactions purely and only based on names relating to sanction lists, innocent citizens are discriminated and stigmatized. The other case in this litigation was about a woman whose husband is called Mohammed, reason for the bank to freeze at least 5 transactions. Well, we won this case on 25th of July of this year, and the Dutch Institute of Human Rights declared that our clients were discriminated based on race. We are now trying to make sure that all Dutch banks will really stop all these discriminatory practices. And I'll leave it at that. Thank you very much, Jelle. Thank you very much. Muchas gracias, Jelle. Y bueno, solo un poco como el primer caso que presentó Jelle, el caso de Siri, se ganó, pero la lucha es perpetua porque el gobierno holandés ahora ha vuelto con un programa llamado, que le han dicho Super Siri. Así que bueno, puede ser un poco un juego de guacamole, pero es importante que no se puede bajar la guardia. La próxima persona que voy a introducir es a Nuria Soto. Nuria trabaja con el Observatorio de Trabajo, Algoritmo y Sociedad, Observatorio TAS, que es una asociación sin ánimo de lucro con sede en Barcelona que pretende defender los intereses y reivindicar los derechos de los trabajadores en la economía de plataformas. El observatorio investiga y recolecta datos, da visibilidad a las vulneraciones algorítmicas e ilegalidades contractuales, publica informes periódicos, promueve acciones judiciales y defiende modelos de trabajo éticos e inclusivos. Nuria. Us explicaré una mica com funcionen els algoritmes a les plataformes, principalment perquè les persones que venim de l'Observatori TAS, moltes venim de treballar justament en plataformes i de militar sindicalment a la plataforma sindical Riders por Derechos. Bé, ens centrem en els algoritmes en l'àmbit laboral i especialment el de les plataformes. En el cas de les plataformes, els algoritmes serveixen per gestionar una gran massa de persones. No? Tot això ho fan mitjançant un sistema de competència. Com és aquest sistema de competència? Com està configurat? Doncs està configurat a partir dels paràmetres algorítmics que la plataforma decideix per una banda mostrar i per l'altra no. Aquesta suma del que mostra i justament del que no mostra el que fa és, per una banda, generar una total incertesa. És a dir, no saps quins ingressos generaràs el mateix dia, no saps quins ingressos generaràs el dia següent ni a final de mes. Però una cosa que sí que saps és que has de cedir allò que l'empresa vol per mantenir-te en aquesta gamificació del treball que són aquestes plataformes. Aquí podem veure alguns dels paràmetres, el més conegut, el sistema de puntuació d'excel·lència, amb uns paràmetres que són la puntuació del client, l'eficiència, l'antiguitat, o el sistema de remuneració de Globo, que consisteix en un multiplicador. I, òbviament, aquest multiplicador, qui el posa més baix, qui està disposat a treballar per menys, és qui tindrà més quantitat de feina. Tot això, el que mostra i sobretot el que no mostra l'algoritme, ens porta a pensar en, entre cometes, òbviament, les possibles discriminacions. Hi ha alguns casos més coneguts o més evidents com l'acomiadament o desconnexions, com ho diu l'empresa, d'algunes companyes trans, com un cas més recent amb una companya de Madrid.
I després també tot això ens porta a preguntar-nos, per exemple, no, què passa si les hores d'alta demanda on la plataforma paga més però també puntua més coincideixen amb aquelles hores de cuidados o de tasques de cuidados o de conciliació familiar que recau principalment en les dones. No? O què passa en aquelles hores a mitjanit, per exemple, on més dones es desconnecten per una qüestió de seguretat. Aquí el que cal preguntar-se és quins patrons identifica l'algoritme quan això passa i quins perfils elabora a partir d'aquests patrons. No? En qualsevol cas, cal preguntar-nos la importància de poder accedir justament a totes aquestes dades. En quant als acomiadaments de les persones trans, pel sistema de verificació d'identitat, de reconeixement facial que tenen algunes plataformes. No? L'estat espanyol és bastant conegut internacionalment per la quantitat de litigis que té, alguns dels quals nostres. L'últim dos processos de querelles criminals a Glovo i Uber per això mateix, per criminals, precisament. I aquí podem veure una llista, 50 actuacions, més de 50 actuacions d'inspecció de treball, etc. En qualsevol cas, això és un reflex de la manera d'operar d'aquestes plataformes, és a dir, arriben a qualsevol país, independentment de la legislació que hi hagi en aquest país, les plataformes s'expandeixen i operen a la seva manera, és a dir, el dia a dia d'un repartidor l'acaba decidint la plataforma, però en qualsevol cas no l'Estat. Aquesta manera de funcionar i d'expansió també se sosté molt en aquelles persones migrants que l'Estat no dona l'oportunitat de viure dignament i el que fan les plataformes és donar-los l'oportunitat de malviure i de sobreviure. Tot això forma part de tota aquesta estratègia d'ajustament de les plataformes que, donada aquesta expansió, el que pretenen és que les legislacions s'adaptin al seu model opac com una condició indispensable per solucionar tots els problemes de precarització i inseguretat que les seves pròpies normes basades en un sistema algorítmic opac generen. O sigui, al final, una mica paradoxal, això. Llavors, és una mica inútil pensar, com dirien les empreses, que els algoritmes són eines neutres, objectives, etc. Res més lluny d'això. I per finalitzar, crec que estic al 5, pensava que no, ho he practicat però em passava. Per accedir a l'algoritme, a l'estat espanyol hem vist que hi ha la llei Rider, que per cert, òbviament per canviar la legislació, el que proposaven les empreses era una figura legal que era l'autònom digital, que dit ràpid el que volia dir era legalitzar la figura del fals autònom. Per sort això no va sortir, però en altres països aquesta batalla sí que s'ha perdut. Però en l'estat espanyol, si bé cada una d'aquestes vies que hi ha aquí, com per exemple la llei Rider i el dret col·lectiu a través d'aquest article del 64.4 de l'Estatut dels Treballadors, a través dels comitès d'empresa, després tenim el dret individual a la informació, que és l'article 22 del Reglament de protecció de dades i després el 18.4 de la Constitució. Si bé alguna d'aquestes vies per si sola no pot tenir del tot efectivitat, el que sí que creiem és que és la complementarietat d'aquestes tres vies la que hem d'utilitzar justament per poder accedir a l'algoritme, per poder crear litigi, però no només per multes milionàries, sinó per sobretot millorar les condicions laborals de les treballadores i els treballadors. Félix, creo que Félix va a hablar en español, ¿no? ¿Vas a hablar en castellano? Sí, vale. a tratar, sí. Va a tratar, vale, bueno. Félix trabaja con la Quadrature du Net, que es una asociación sin ánimo de lucro con sede en Francia, que promueve y defiende las libertades fundamentales en el entorno digital y que lucha contra la censura y la vigilancia, ya sea de los estados o de las empresas privadas. Más allá de la red, en los últimos años la Quadrature ha trabajado sobre cuestiones más amplias relacionadas con las tecnologías de control digital, por ejemplo, las tecnologías policiales con su proyecto Tecnopolis, la lucha contra los algoritmos de las agencias de bienestar social o más recientemente contra la proliferación y el consumo intensivo de recursos de los centros de datos o data centers en Francia. Félix. Sí, gracias a Simona y a César por invitarme. El litigio del que quería hablar no es nuevo, pero en mi opinión es uno de los más significativos de los que hemos introducido en el marco de la campaña Tecnopolis que mencionaba César. Iniciamos la campaña Tecnopolis hace 5 años con el objetivo de sembrar y coordinar colectivos locales para oponerse a la planificación de las nuevas tecnologías policiales que se están desplegando en toda Francia, que sean drones, softwares de policía predictiva, videovigilancia algorítmica también. Estos días, como ya sabrán, el gobierno francés está en proceso de
de legalizar la videovigilancia inteligente tras los ensayos de este verano durante los Juegos Olímpicos. Estas pruebas solo cubren un conjunto limitado de casos de uso, pero se trata de movimientos de multitudes, de personas estáticas o portadoras de armas. Pero el plan original, cuando empezamos a trabajar sobre este tema, era legalizar, imponer el reconocimiento facial en tiempo real para los Juegos Olímpicos, utilizando este evento. Y ya en 2019, cuando... A ver, la diapositiva siguiente, si puede ser. Así. Cuando iniciamos la campaña, el reconocimiento facial estaba en todas partes en la agenda de la élite que hace la promoción de estas tecnologías. Había un proyecto en particular que llamó nuestra atención. Se trataba de uso de portales que ven ahora en la pantalla, portales de reconocimiento facial instalados en la entrada de 2 institutos del sur de Francia, uno en Marsella, donde vivo yo, y otro en Niza. El objetivo era que los estudiantes presentaran sus rostros a la cámara acoplada al software de reconocimiento facial, de modo que el portal se abriera si efectivamente figuraban en el base de datos del establecimiento. Tras una consulta inicial con la Autoridad Francesa de Protección de Datos, la CNIL, la agencia dio luz verde al proyecto pidiendo solo que las autoridades locales que iniciaron este proyecto, que no se creara un base de datos central con las huellas faciales de los alumnos y en su lugar que los alumnos se identificara con tarjetas equipadas con chips RFID que contuvieran sus huellas faciales, igual que lo que hacemos cuando utilizamos los pasaportes biométricos en los controles fronterizos en los aeropuertos. Al primer día de clase de septiembre de 2019 fuimos al encuentro de los estudiantes para preguntarles si conocían al proyecto y también dar folletos que habíamos escribidos. Y unas semanas más tarde presentamos un recurso ante el Tribunal de Marsella por una vía de urgencia. Y el recurso estaba basado sobre el RGPD y ganamos. El tribunal estaba de acuerdo con nosotras para decir que los alumnos no habían podido dar su consentimiento libre e informado para la recogida de datos personales, de huellas faciales. Se suponía que los padres de los menores debían dar sus autorizaciones, pero el tribunal consideró que debido a la relación de autoridad entre los alumnos y la administración escolar, el consentimiento no era libre o informado. Además, el tribunal juzgó que el reconocimiento facial es una medida desproporcionada para gestionar las entradas y salidas de colegios, sobre todo teniendo en cuenta que existen muchas otras medidas alternativas para este fin que son mucho menos intrusivas. Y recursos humanos, por ejemplo, pero el argumento era que, dado de la austeridad fiscal, teníamos que automatizar todo. Eso era el argumento de los promotores de este proyecto. Y al final, para los políticos y los industriales que impulsaron este proyecto, el objetivo estaba claro, ¿no? Que se utilizaba el reconocimiento facial con los alumnos en las escuelas y después, ¿por qué no usarlo con los delincuentes y los terroristas? Era un paso en la puerta, una forma de poner en marcha un mission creep, y 5 años después, de manera más discreta, siguen insistiendo para abrir esta puerta, pero hasta ahora, gracias a recursos como este que he presentado hoy, hemos conseguido mantener esta puerta cerrada. Y ya está para mí. Gracias. Gracias, Félix. Vale, ahora les presento a Salvatore Romano. Salvatore trabaja con AI Forensics, que anteriormente fue conocida como Tracking Exposed. Es una organización sin ánimo de lucro que investiga algoritmos influyentes y opacos para exigir responsabilidades y rendición de cuentas a las plataformas tecnológicas, llevando a cabo investigaciones técnicas independientes de ingeniería inversa o reverse engineering
para descubrir y exponer los daños causados por sus algoritmos. Su infraestructura de recopilación de pruebas ha apoyado docenas de proyectos de investigación y auditorías en múltiples plataformas, lo que ha llevado a un impacto tangible en la regulación tecnológica y los litigios estratégicos. Su metodología basada en datos proporciona a periodistas, investigadores, responsables políticos, pruebas oportunas de violaciones sistemáticas de los derechos digitales y de los intereses de los usuarios. Salvatore. Gracias, muchas gracias por la invitación. So today I'm gonna talk about two cases two investigations we did. They are not litigations. They are reports that we first gave to the press and then also to regulators in the EU, and both are related to the DSA. The first case I want to talk about is how Meta failed to enforce its policy on political advertisement. And in both cases, I will start with the collaboration with some news media that for us is very important because it's somehow always a victory to bring these kind of topics to the general public. In this case, what we found out is that among the many advertisements that were not moderated by Meta, some of them were part of a Russian influence operation called Doppelganger. In this case, what we did is to collect basically all the advertisement contained in the Meta ad library, and then we trained a machine learning model to detect which ads were somehow related to politics, and they should be moderated under the Meta policies. Then we qualitatively assessed the difference between what was declared by the platform and what our model gave as a result. Within the undeclared political advertisement, we looked for coordinated campaigns. So, for example, where multiple pages publish similar advertisement, changing their name and creating new profile every time. So the methodology can be read more in deep in this article that I leave here, authored by Paul Bouchard. The result is that we found in the first report at least 4,000 advertisements that were clearly coordinated and run by Russia disinformation actors. Most of them were in France and Germany, but we also found instances in Poland and Italy. And those advertisements reach a total of more than 38 million accounts only in a few months. These operations have been documented by many other organizations like EU Disinfolab, Reset, IDS, Check First, and many others. But what we were able to do is to uncover the entire scope of the operation and to show how the operation was 5 to 10 times larger than previously estimated. After this report and other reports, the European Commission, opened a formal proceeding against Facebook and Instagram under the Digital Service Act, and the investigation is still ongoing. The second case I want to briefly mention is one on chatbots. So you probably know ChatGPT. Copilot is a version of ChatGPT embedded into Bing search engine, and we uncovered how Copilot failed to provide reliable information during election. Also in this case, we try to bring the case to the public debate together with brilliant journalists. And basically the main headline of this research is that these chatbots were providing wrong information about 30% of the times when specifically answering to election-related questions, in this case about national Switzerland election and regional election in Germany. Our investigation used multiple web browsers to simulate user interaction because there are no accessible API to collect this data provided by the platform. And we basically annotated and manually reviewed together with Algorithm Watch a sample of them.
Also in this case, more detail in the academic paper and the report. So the result is that, as I said before, those chatbots were providing misinformation by default because of their probabilistic intrinsic nature. And we claim that these represent a systemic risk. After these and other reports, the Commission asked Microsoft to provide additional information in regard to systemic risk and election. We have an initial victory because some form of moderation have been implemented. So when now asking about election, Copilot declined to answer and suggested to explore the search result. But in a follow-up investigation just done a few weeks ago, we found out that this moderation is not consistent across countries. So only half of the prompts that we tested were moderated, and most of them were moderated only when prompted in English, while when we asked the same question in Romanian, Greek, Sweden, or Dutch, the accuracy of this moderation was below 30%. There are also other litigation on Pornhub and TikTok I will not mention, but you can find everything on our website. Thank you. Thank you so much, Salvatore. Sí, bueno, y creo que este caso que menciona Salvatore, aquí es importante darse cuenta que el litigio estratégico, para ser efectivo, normalmente es muy importante que sea lo más multidisciplinario posible. Y aquí vemos, ¿verdad?, no solo el uso de investigación y evidencia tecnológica, sino también el uso con los medios y tal. El siguiente caso que les voy a introducir viene a presentarlo Jan Voboril. Él trabaja con Juridicum Remedium, o Jure, que es una organización sin ánimo de lucro con sede en República Checa. Jure lleva a cabo un programa de asistencia jurídica en el que asesoran a personas con problemas sociales relacionados con deuda, vivienda y trabajo, así como un programa de libertades digitales que se enfoca en temas de abusos de datos, privacidad e identificación biométrica. En los últimos años, su principal área de trabajo ha sido la exclusión digital y el derecho a lo analógico. Jan, thank you for being here. The floor is yours. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. I would like to thank XNet for the opportunity to present our project, and of course also Digital Freedom Fund for the support. We focused on an area of the functioning of health registries in the Czech Republic. We have the so-called National Health Information System. It has been operating for many years, and it is a set of several dozen different registries in which healthcare data are centrally collected. Some of the registers were established decades ago during the communist era, others are only a few years old. Among them, you can find both specific registers focused on, for example, cancer treatment, as well as a single register containing basic data on all procedures paid for by public health insurance. It means information about all patients. The functioning of the registers is regulated in several legislation acts, but there is also the lack of the regulation. The whole system is intended primarily for the evaluation of healthcare outcomes, research, or statistics. The stated aim is therefore not to collect data on specific patients in order to improve their individual care, for example, to link information from different doctors. Yet the data in the registers are maintained in the form of personal data. There are birth numbers of all patients. The reason, according to the state, is the need to link individual records to specific patients and the course of their treatment. Subsequently, we have compiled an overview of the legal problems we see in the registers. And the most serious was that in many cases, it is not necessary to keep data linked to a unique identifier as a birth number that allows the anonymization of the data. We also found a number of inconsistencies in legal regulation and reality. In practice, there are registers that are not recognized by law, and on the other hand, there are none that should exist under the law. 2 weeks ago, so it is very fresh, we filed first lawsuit in which we are seeking to removal of emails and phone numbers stored illegally since the
pandemic from the municipal court in Prague in an individual case. The aim is to obtain a court decision that will have to make it clear whether or not the storage of this data in registers is legal, and it could lead to the important changes. So you can keep your fingers crossed, and thanks for your attention. Thank you very much, Jan. Vale, y ahora seguimos. Les voy a presentar ahora a Adriana Rivas, de Amnistía Internacional Cataluña, que es la sección local de Amnistía Internacional, un movimiento global, independiente y democrático con más de 10 millones de socios, activistas y simpatizantes que a través de investigación y campañas de incidencia trabajan para la protección de los derechos humanos. Lo hacen a través de grupos locales que se ocupan de desarrollar el trabajo en cada región, de mantener relaciones institucionales con autoridades, de dar apoyo y coordinar el trabajo de activistas y atender los ámbitos sociales de la organización. Adriana, y van a presentar juntas. Vale, y entonces les presento también a Anaís Franquesa, que viene representando a Iridia, Centro de Defensa de Derechos Humanos, que es una asociación con sede en Cataluña que trabaja para promover y defender los derechos humanos, en especial los civiles y políticos. Su objetivo principal es elevar los estándares de protección de derechos humanos en relación con la violación institucional, el racismo y las migraciones, la memoria histórica, la privación de libertad y el derecho a la protesta. La metodología de trabajo de Iridia es una combinación de litigio estratégico con intervención psicosocial, comunicación transformadora e incidencia política desde un enfoque feminista interseccional para promover cambios en las políticas públicas. Adelante. Muchas gracias. Gràcies. Ens han proposat a l'Anaïs i a mi que expliquem el cas de Pegasus en 8 minuts. Vale? Llavors, bueno, anem a veure què som capaços de fer en 8 minuts. Començo ràpid per les persones que no esteu tan acostumades a això. Què és Pegasus? Pegasus és un software espia. És un programari que comercialitza una empresa d'Israel, que és NSO Group, que és un programa que venen als països per poder perseguir persones concretes que poden cometre delictes greus. Aquesta és la part oficial de Pegasus. El que passa és que el juliol del 2021 es va publicar el projecte Pegasus, que va ser una investigació col·laborativa de més de 80 periodistes de 17 mitjans de comunicació de 10 països del món, que van posar, estava tot coordinat per Forbidden Stories i comptava, per exemple, amb el suport d'un laboratori de seguretat d'Amnistia Internacional, que va revelar que hi havia 50.000 números de telèfon de persones potencialment espiades, entre les que hi havia periodistes, advocades, defensors de drets humans, activistes, polítiques, etc. No sé si alguns recordeu el cas de Jamal Khashoggi. Jamal Khashoggi va ser una persona, un advocat saudita, un periodista saudita que va ser assassinat en mans d'agents saudis a Turquia el 2018. La família de Khashoggi estava entre els 50.000 contactes de potencials persones espiades. Aquest tipus de programari té un accés total als nostres dispositius. Vol dir que quan estàs infectat per Pegasus poden accedir no només a les teves fotos, als teus e-mails, poden connectar al teu micro del mòbil, poden veure en directe el que estàs escrivint, el que estàs llegint, el que estàs fent scroll, el que estàs escoltant, i per tant és un accés total que deixa molt poc rastre i la persona que està infectada per Pegasus gairebé no té coneixement. És molt difícil que tu t'adonis que tens Pegasus al teu dispositiu, no només al mòbil, la tablet, un ordinador, qualsevol cosa que es connecti a internet pot tenir aquest tipus d'infecció. En la majoria de casos aquesta infecció arriba perquè hi ha una interacció amb la persona, amb el titular, amb la víctima d'aquesta infecció, o bé perquè apretes un link que té tot l'aspecte confiable, o bé a vegades hi ha hagut casos de Pegasus de persones que els seus dispositius s'han infectat per acceptar una trucada a WhatsApp. Per tant, no és tan senzill com dir, ostres, és que com li dones clic a aquest link, que és obvi que és mentida, sinó que la tècnica s'ha anat afinant perquè moltes vegades moltíssimes persones han acabat infectades. Llavors, des que es va publicar aquesta superinvestigació al 2021, fins ara, diferents mitjans de comunicació i organitzacions hem estat investigant l'impacte que ha tingut Pegasus en drets humans en casos concrets. I això ens porta a una publicació de Citizen Lab, que és un laboratori d'investigació també en temes digitals, que a l'abril del 22 publica el famós Catalan Gate. 65 persones vinculades al tema del procés
perquè ens entenguem des de periodistes, advocades, societat civil, familiars de persones de la societat civil, etc., que han patit infecció amb el programa de Pegasus. En el cas d'aquesta investigació de Citizen Lab, Amnistia Internacional va poder fer l'informe pericial d'alguns d'aquests telèfons, d'aquests 65 casos que es van publicar, confirmant les mateixes informacions que publicava Citizen Lab, que efectivament també nosaltres detectàvem rastre de Pegasus en molts d'aquests casos. El Catalan Gate, perquè ens entenguem, tristament no és l'únic, no? Amnistia Internacional, des que es va publicar el cas Pegasus fins ara, hem documentat casos de periodistes a Índia, Azerbaiyán, El Salvador, Hongria, República Dominicana, activistes de Tailàndia, del Marroc, de Polònia, de Bahrein. Per tant, la magnitud, des del punt de vista de totes les entitats que estem fent investigació, és que aquesta ha estat una vulneració de drets humans massiva. I per tant, com a denúncia, des d'aquest anàlisi, és la infecció de Pegasus està posant en risc la vida de milers de persones que són defensores de drets humans, periodistes, advocades, polítiques, que estan intervenint als seus telèfons i, per tant, la seva vida físicament està en risc. Està en risc la seva vida, han vist vulnerats els seus drets, però no només els seus drets individuals, sinó que Pegasus és un atemptat a l'estat de dret. Per tant, ens afecta a totes. La infecció de Pegasus ha suposat una vulneració de drets humans de forma massiva, i, per tant, pensem que planteja reptes molt importants, aquesta evolució de la cibervigilància respecte a l'impacte en drets i com això les organitzacions ho podem litigar a l'àmbit judicial, que aquí ja li passo la paraula a la meva companya Anaïs, que us explicarà més aquesta part. Gràcies. Bé, en primer lloc, gràcies a Xnet i Fundació.cat per organitzar aquesta magnífica jornada i també a Digital Freedom Fund i al César pel seu suport. Us preguntareu, Irídia, litigació estratègica, Pegasus? Bé, de moment no us puc donar massa informació, però estigueu atentes al 7 de novembre perquè efectivament tindreu més informació de per què estic jo avui aquí. En tot cas, evidentment, des d'Irídia sempre han denunciat que l'existència de programari com Pegasus posa en risc no només els drets civils i polítics i la intimitat de les persones afectades, sinó els drets civils i polítics de tota la població. També, abans de començar a fer 4 pinzellades, perquè només tinc 3 minuts i mig, sobre el tema de com estan els casos aquí de Pegasus, és impossible no enviar primer la meva solidaritat al poble palestí, perquè parlar de Pegasus és també parlar d'Israel i Palestina, i demanar, per tant, que ja s'aturi el genocidi, i dic això perquè tingueu en compte que l'estat d'Israel i les empreses d'Israel amb qui primer proven les seves armes i les seves eines és sempre amb el poble palestí, i un cop han provat que funcionen, les venen a la resta del món. Quines accions jurídiques es van dur a terme a partir de saber que hi havia aquest Catalan Gate? Doncs bé, diverses persones afectades que sortien en aquesta llista de 65 persones van iniciar accions penals per el delicte que es diu de revelació de secrets. Aquestes accions penals, i també es va intentar preguntar-li al CNI si havia espiat i aleshores al no rebre resposta anar per la via contenciosa. Això no va acabar de funcionar perquè l'Audiència Nacional va dir jo en temes de CNI no m'hi poso. Aleshores, en relació als problemes, als litigis que es van dur a terme en la via penal a l'estat espanyol, concretament a Catalunya, també sabeu que a l'Audiència Nacional hi ha el tema de Pedro Sánchez i tal, doncs es va trobar, oh sorpresa, amb alguns problemes. Diguem que aquest no seria, de moment, el cas exemple d'èxit de litigació perquè és molt, molt complicat. Quins són els problemes en què s'estan trobant els casos que s'estan tirant endavant per investigar aquest espionatge en Pegasus? El primer problema, evidentment, és de dificultats tècniques, que necessites tot el coneixement de Citizen Lab o Amnesty Tech o altres organitzacions que puguin esbrinar i dir pericialment que efectivament hi ha hagut una infecció i, per tant, un espionatge. Per tant, aquí hi ha la primera dificultat tècnica. El segon problema, o sorpresa, són els jutges, que ja hem vist en el cas del David de Cibio, que moltes vegades el que passa és que no tenen ni idea de com funciona un programari d'aquest tipus, però també passa que hi ha una manca de voluntat d'investigar si això va passar o no i de quina manera. Aleshores, el que va passar és que en molts casos es van arxivar, es va haver d'anar a l'audiència, les sales de l'audiència van dir, home, igual que t'hagin entrat al telèfon, descarregat tota la teva informació, presumptament, espiat les converses i tal, potser una mica delicte és. O sigui, com a mínim, fes alguna cosa conforme has investigat. Quin és el tercer problema? I aquest no és un problema menor, com us podeu imaginar, és que els estats
es protegeixen a si mateixos, especialment quan es tracta d'intel·ligència, que li diuen, no? O sigui, tota la part d'agències d'investigació, etc. I aquí podem parlar de dos estats, Espanya i Israel. Nada más y nada menos. Aleshores, en relació a Espanya tenim diverses qüestions. Una és que la llei que regula el CNI és terrible. Té dues lleis, el CNI, una és la que regula com funciona i l'altra és com es controla. El com es controla té un article, o sigui, per tant, perfecte, esteu molt més tranquils, segur que sí. El tema del CNI, el que diu la legislació de regulació és que podrà dur a terme investigacions especials, sí, investigacions de seguretat, no concreta ni l'abast, ni tampoc concreta els mètodes. És una llei del 2002, és evident que no estava pensant en Pegasus, però com que no diu res, podria ser Pegasus o podria ser qualsevol altra cosa. Una altra de les qüestions que passen és que tot allò que fa el CNI és informació classificada en el grau de secret, per tant, regulada la llei de secrets oficials, que és de 1968, és preconstitucional, és de l'època franquista, o sigui, tot sortirà bé. I aleshores què passa? Que per obtenir informació en relació si l'Estat ha utilitzat Pegasus o no, o si l'Estat ha adquirit Pegasus, és que estem en aquesta qüestió, aquesta és una informació reservada que el Consell de Ministres ha de desclassificar expressament. O bé, ja sabeu que quan va esclatar també va haver la part de la comissió de secrets oficials que regula els secrets oficials i les despeses reservades. Doncs què passa amb el Consell de Ministres i la desclassificació d'informació del CNI? Doncs us podeu imaginar que altra vegada topem amb el límit de seguretat nacional. No podem dir res perquè això posa en risc la seguretat nacional i també el propi CNI. I quan desclassifica, que algun cop ho ha fet, després res, en un minut ho explico, tampoc és que digui massa cosa. I el tercer tema és el que ja us he anunciat amb aquella llei llarguíssima. 30 segons. La llei de control del CNI, que el que fa és preveure que el CNI, per poder espiar, ha de demanar-li permís a un jutjat, a un magistrat del Tribunal Suprem. El magistrat li diu, sí, clar, perfecte, cap problema, s'ha acabat el control. Aquest era el control previ, el control post no existeix. Aleshores, a Israel, evidentment, el que passa és que quan se li envia informació escolta, dona'm informació de NSO, qui és aquesta empresa i qui... Evidentment, no diu res. Què passa? Doncs, per tant, que moltes causes s'han arxivat, les que no s'han arxivat, la que ha anat tirant més endavant és la de Pere Aragonès. Per què? Perquè està en el llistat de les 18 persones que el CNI va reconèixer que sí que havia espiat, i aleshores, per tant, ja no poden dir que el CNI no ha espiat, perquè ho han dit. I aleshores, aquí sí que és l'única persona que està imputada, que és la directora del CNI, la Paz Esteban, que la van imputar en el seu moment, i ara del que està depenent és que el CNI va dir que havia espiat durant el 2019 o 2020, però sembla que hi ha indicis que no, que es va espiar abans, o sigui que potser es va espiar abans d'haver demanat aquesta autorització. I ja està. Gràcies. Gràcies.